encontramos con este corto, muy breve evangelio tomado de Marcos, capítulo 8, del verso al 13. Los entendidos, los sabios, los especialistas en Sagrada Escritura andaban discutiendo con Jesús, discutiendo. No iban a escuchar su enseñanza, no iban a oír para después usar la criticidad y rezar para encontrar qué era lo que Dios les estaba diciendo, les hubiera podido permitir reconocer en la persona de Jesucristo al Dios hecho hombre. Y encima suele pasar, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Y nos dice el Evangelio que Jesús, suspirando, preguntó por qué piden señales y afirmó: no se le va a dar ninguna señal. Y encima nos dice el Evangelio que se embarcó y se fue a la otra orilla del lago de Genesaret. El cristianismo, queridos hijos, vamos a unir un poquito con la primera lectura. Nuestra fe a cada uno de nosotros se la ha transmitido la Iglesia, en la predicación de la Iglesia, y básicamente, oficialmente, se nos dio en el momento de nuestro bautismo. Así comienza el ritual del bautismo, que piden a la Iglesia de Dios para el niño o la niña. La respuesta puede ser el bautismo o la fe. Se le transmite la fe, pero una fe en germes, en semilla, que tiene que ser cuidada, tiene que ir creciendo, tiene que irse afianzando. Y la fe nos hace presente lo que física, sensiblemente, no está presente. La fe, valga al Bardasore aparejo, es confiarnos, acto de fe, en la palabra de Dios, en la enseñanza de la Iglesia. Pero esta fe tiene que echar raíces, tiene que afianzarse en nosotros con el conocimiento de Dios, un conocimiento de Dios que se adquiere con el estudio de la Sagrada Escritura, con el estudio del Catecismo, que nos permite conocer nuestra doctrina, nuestros puntos esenciales, el estudio, si vivimos en la diócesis de León, con los mandatos de nuestro segundo sínodo diocesano, el ser asiduos a la enseñanza de los apóstoles, sí, los documentos del Papa, documentos de nuestro obispo, y con la oración, sin excluir la celebración de nuestra fe, que básicamente son los sacramentos, y reiterativamente en la Sagrada Misa, en la Eucaristía. Esto es la fe. Y la fe no necesita prueba. La fe está muy cercana al amor. Es cierto que son dos virtudes teologales distintas, pero estas virtudes, estas realidades sobrenaturales también de alguna forma se experimentan, se viven, se sienten en nuestra vida de todos los días. Y el que ama a una persona no se autopone pruebas para saber si le ama o no le ama. Padre, es un sentimiento, sí, pero es algo más que sentimiento. El amar a una persona es una forma de existir, de tratar a esa persona y de tratarla bien, de ponerse uno en segundo lugar para poner en primer lugar a la persona que uno ama, siempre. Padre, pero si me pongo en segundo lugar, me sacrifico. Es que una de las manifestaciones
del amor, cuando es auténtico, lleva a precisamente a dar mi vida por la persona que amo, y algunas veces, si quieren, a pellizquitos, a pequeños trocitos de mi existencia, es decir, sacrificando mis gustos, sacrificando mis apetencias, sacrificando lo que a mí me gustaría, para ir asumiendo lo que le gusta a la persona a quien digo amar. Cuando no es así, no es amor. Y si hubo alguna chispa de amor, lo ahogo con el egoísmo, y el egoísmo hace que yo me ponga en primer lugar para poner en segundo lugar a todo lo demás, incluso a Dios. Y esto lo sabemos por experiencia, porque la ley de vida, esta ley impresa por Dios en nuestra naturaleza, nos hace experimentar una serie de cosas, aunque no conozcamos ni el mecanismo ni el significado profundo, lo tenemos que aprender después. Padre, ¿qué está diciendo? Digámoslo más claro. Desde que el chavalito es pequeño o la chavalita siente que le entusiasma un chaval o una chavala, desde que comienza a estar en amor, entrando a enamorarse, no tiene que hacer grandes esfuerzos por darse cuenta que algo le está pasando. Es precisamente en la reflexión posterior, en el trato con esa persona, donde puede irse dando cuenta que lo que le pasa es que se está enamorando. Que algunas veces tenemos que recurrir a gente mayor, gente que sepa, para que nos oriente y nos diga, pues sí. Pero son aquellas preguntas: ¿y qué me pasó? ¿Qué me pasa? Que no puedo dejar de pensar en tal persona. ¿Qué me pasa cuando no estoy cerca de tal persona no me siento muy feliz, y cuando lo veo desde lejos comienzo a sentirme? ¿Qué me pasa? Lo que te está pasando es que te estás enamorando. Simple y sencillamente. La experiencia viene primero. El ir comprendiendo lo que me pasa viene después. Y que yo sepa, y me perdona la ironía, no es que yo me ponga en plan, me voy a enamorar de fulano de tal o de fulana de tal y voy a comenzar ejercicios para enamorarme. No es así el amor. Podemos engañarnos y podemos engañar a las otras personas, pero no es así el amor. El amor brota espontáneo, porque es lo que hemos recibido de Dios, y lo hemos recibido de Dios para formarnos, pero para transmitírselo a los demás. Y todo amor que realmente lo es, regresa espontáneamente a Dios. De tal forma que si queremos hacernos un autoexamen, una autoprueba, si lo que voy sintiendo, si lo que pienso es bueno o es malo, es amor o no es amor, relación a otra persona, bastaría preguntarme, ¿se lo puedo ofrecer a Dios? Si no se lo puedo ofrecer a Dios, puedo tener como seguro que ni es bueno, y si es relación con otra persona, no es amor, no es afecto, no es cariño, llamémosle como le llamemos, porque el amor conoce también una serie de facetas. No es lo mismo el amor al papá, el amor a los hermanos, el amor a los parientes, a los amigos, que el amor al novio, a la novia, el esposo, a la esposa. Conocer. En el bellísimo pasaje de la carta de Santiago, hemos leído en el capítulo primero, del verso 1 al verso 11. Y lo primero que me dice Santiago, frente al consejo que tantas veces escucho, mal consejo, y frente a las cosas que me podrían llevar incluso a la depresión, me dice Santiago: cuando te veas asediado por toda clase de pruebas y tentaciones, tenete por dichoso. Tenete por dichoso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Total, las pruebas me llegan hasta el cuello,
las tentaciones ya no las... Tenete por dichoso. Lo que tiene en el fondo esta expresión de Santiago, similar, paralela, a aquella bellísima enseñanza de Pablo, que nos dice que los atletas, ahorita hay Olimpiadas en una parte de Rusia, se prepara el Mundial en Brasil, los atletas se entrenan, dice Pablo, en el estadio, para competir. Y uno tendría que decir cuántos sacrificios, cuántos ejercicios, cuántas privaciones. Sin embargo, se están preparando a una competencia. Y con el mejor espíritu olímpico, lo interesante es poder competir, participar. En nuestro medio hay quien se desvive por tener que ir al gimnasio, levantar pesas, hacer cosas que nos agotan para guardar la salud, tener mejor figura, etcétera, etcétera. Son pruebas. Padre, ¿y por qué me voy a sentir dichoso? Porque el Señor te está dando la oportunidad, te está dando los ejercicios para poderlos superar. Y tenemos la promesa del Señor, el juramento del Señor, que nadie es probado, nadie es tentado más allá de sus propias fuerzas. Nadie. Que algunas veces nos agarra la pereza y no quisiéramos por comodidad tener las pruebas. Pero Santiago nos dice, siéntanse dichosos, porque es la oportunidad de, con la fuerza del Señor, unirme más fuertemente a la oración con el Señor, unirme más fuertemente con los hermanos, sobre todo en la Sagrada Eucaristía, el purificarme más profundamente con la frecuencia del sacramento de la reconciliación, cosas similares a lo que hacen los atletas y los que se preparan para juegos de estos, incluso tienen no solo horarios especiales, sino hasta dietas especiales. Y qué mejor dieta, qué más que vitamina, por decirlo así, que la comunión frecuente. Paso de lo estrictamente físico, externo, a lo profundamente interno, lo espiritual. Siéntanse dichosos. Y cuando te sientas afligida no sé cuánto, dale gracias al Señor, porque te está poniendo en las condiciones objetivas y subjetivas de poder superar esa situación. Y esas situaciones solo se superan a base de constancia, de agarrarse fuertemente al Señor. Mejor si le pedimos que Él nos agarre con su fuerza, con las nuestras nos podríamos soltar, y que nos ayude a superarlo. Ténganse por dichosos, dice Santiago, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe le darán fortaleza. Le darán fortaleza. Es la misma idea de que comienza a levantar pesas para tener fortaleza, o comienza a hacer algunos ejercicios, gimnasio, para tener fortaleza, para crear habilidades, para ir aumentando la resistencia, fortaleza. Y esta fortaleza lo llevará a la perfección en las buenas obras. Y si los atletas se preparan para competir en las Olimpiadas, estas pruebas, estos ejercicios, es para poder hacer buenas obras y cada vez mejores. Y si queremos resumir, para hacer el bien y evitar el mal. Padre, es que tanto tiempo en que tengo la prueba, dale gracias al Señor. Significa que el ejercicio
es largo. Y tenés toda la fuerza de Dios para superarlo, y con lo cual vas a crecer. Padre, es que no me gustaría. Pregúntenle a cualquiera que practique algún deporte, béisbol, fútbol, que incluso algunos tienen que pegarse unas madrugadas de película y tienen que irse a dormir muy tempranito, y que tienen que tener presente la alimentación, el médico y una serie de cosas, porque así van creciendo, se van habilitando físicamente al deporte que quieren hacer. ¿De qué nos extrañamos si esto lo tenemos en la naturaleza? Que el mismo que nos dio la naturaleza nos prepare también de esta forma en lo sobrenatural, en lo espiritual. Ay, Padre, ¿qué es lo que dice? Hagamos una última reflexión. Acaba de comenzar el curso escolar, educación preescolar, educación primaria, educación intermedia, secundaria. Y son 3 niveles de preescolar, más 6 años de primaria, más 5 años de educación intermedia, secundaria, antes de ir a la universidad. Si contamos 9 y 5, 14, si lo llevo muy bien. Si tengo que hacer un posgrado en algún grado, si me aplazan tengo que repetirlo, pues un poquito más. Pero cuando lo voy haciendo, entonces, como dice aquel chavalo que nos lo pone de ejemplo, que aplicó a 3, 4 universidades y clasificó en todo, y nos decía que no era tan difícil. ¿Cuándo lo voy haciendo bien? Cuando lo hago con constancia. Está comenzando el curso. Cuando comienzo a hacer tareas o a estudiar, cuando ya vienen los exámenes, he perdido el tiempo. He perdido el tiempo. Padre, pero es que se sacrifica, no puedo ir a fiesta. No. Tiene que hacer un horario especial para poder cumplir con todo, incluso para poder ir a fiesta. ¿Se puede? Sí, se puede. Si no, todos los que hemos estudiado, que no nos hemos muerto, damos testimonio con nuestra propia presencia. Sí, se puede. ¿Qué más nos dice Santiago? A la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Padre, ¿qué pasa cuando tropiezo, cuando me caigo? Total, estamos hablando de un aprendizaje en lo espiritual, porque ya no nos acordamos nosotros, pero es que aprender a caminar nos costó un horror. Veamos a cualquier niño que comienza a aprender a caminar, medio tembeleque, se cae, se vuelve a levantar, hasta se ríe. La persona adulta atenta que no se haga mucho daño, y le costó horrores, pero aprendimos a caminar. Y cuando comenzamos a aprender a hablar, nos costó horrores dominar el lenguaje, la capacidad de comunicarnos con los demás, nos costó horrores. Algunos, por desgracia, no se han esforzado mucho en seguir aprendiendo comunicación y no se les entiende. Y algunos, por desgracia, no se esfuerzan en vocalizar bien y tampoco entendemos muy bien. Y se sigue creciendo. Y cuando comenzamos a aprender a escribir, que la ruedita de la ONU nos salía bien y fuimos poco a poco hasta que adquirimos la destreza. ¿Y qué pasó? Volvés a repetir, te caíste, no te quedes en el suelo, levantarte. Aquello que nos dice que no necesita uno estudiar muchísimo, la experiencia. Si estás aprendiendo a andar en caballo y te tira el caballo, inmediatamente levántate y volvete a montar.
porque si no, jamás vas a volver a montar. Padre, si es que en la vida es que me equivoqué, me caí, levántate, acudí al sacramento de la reconciliación y volví a emprender, volvete a montar en el caballo para caminar tras la huella del Señor. Y así salen los jinetes expertos. Padre, es que me puedo hacer daño. Nuestra sabiduría popular también nos dice que tanto quiso hacer el diablo con su hijo que hasta lo mató. Y cuando salen papás, mamás ultraprotectores que no dejan que el niño se caiga, que no dejan que el niño, que todo se lo hace, y además para que no se esfuerce en caminar, lo andan constantemente chineado, lo que van a hacer es tuirlo, impedirle que aprenda a caminar. Si a alguno de ustedes le hace falta la sabiduría, que se la pida a Dios. Y la sabiduría no es lo mismo que la instrucción. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, mandame una cápsula de matemáticas para que yo no tenga que estudiarlo. No es así. La sabiduría es aprender a vivir bien, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo para lograr descubrir lo que Dios desea de mí en concreto. Si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tienen que pedirla con fe y sin dudar. Y nos pone un ejemplo precioso. El que duda son como las olas, van y vienen, no siguen avanzando. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada de Dios. Y alguno podría preguntarse ¿por qué? Hombre, porque es echar las cosas en saco roto. Echar las cosas en saco roto. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar más es la constancia. La decisión de fiarme en el Señor, de seguir sus huellas. Y nosotros no podemos decir que ni siquiera sabemos cuáles son las huellas del Señor ni a dónde nos llevan. Sabemos que seguir las huellas del Señor nos llevan hacia el Padre, hacia el cielo. Y sabemos que seguir su huella supone esta transformación que tiene que irse produciendo en mi persona, transformación, crecimiento, hasta que adquiera la misma forma de pensar de Dios, la misma forma de hablar de Dios, el mismo juicio sobre las realidades y la misma forma de actuar de Dios, hasta que sea encontrado totalmente distinto, santo, irreprochable ante el Padre por el amor. ¿Qué más nos dice Santiago? Esta parte bellísima. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad. ¿Y de qué depende la dignidad de la persona? En que somos criaturas de Dios. Y que Dios nos colocó en la cumbre de la creación. La dignidad de la persona consiste en que soy amado por Dios. Él me hizo. Padre, ¿qué está diciendo? ¿No tiene más dignidad el que tiene más dinero? No, te lo va a decir Pablo. Y en dignidad todos tenemos el mismo origen y la misma finalidad. Todos salimos del amor infinito de Dios
y tenemos como meta el amor infinito de Dios en el cielo. Por lo tanto, aquel que se sienta complejado, aquel que piensa que es menos, que sepa que hay algo que nadie nunca se lo puede quitar, que es el ser criatura de Dios, y si es bautizado es hijo de Dios por adopción. Nadie se lo puede quitar. Nadie se lo puede quitar. Y déjenme decirle entre paréntesis un secretito. Y no es cierto que Dios es el dueño de todo cuanto existe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si yo me mantengo unido a Dios, ¿no es cierto que tengo también todo lo de Dios en mí? ¿Sí o no? Padre, ¿qué está diciendo? Pues lo mismo que cuando somos chiquititos y estamos en la casa con el papá y la mamá, tenemos todo lo del papá y la mamá, ellos cuidan por nosotros. Y si es Dios y me mantengo en esa unión, pero Santiago no solo se queda ahí, frente a la tentación real de confundirme en los criterios, le dice al rico: y el rico de su humilde condición. Al pobre le dice orgulloso de su alta dignidad, y al rico de su humilde condición. Padre, pero es que es rico. Y nos va a explicar Santiago que la riqueza es transitoria. La riqueza es transitoria. Si me mareo porque hice unos realitos, hasta me puede servir a mi perdición. Padre, ¿qué está diciendo? De chavalo se contaba aquel cuento de aquel señor que se sacó la lotería y comenzó a celebrarla hasta que murió de huevo. ¿De qué le sirvió? De nada. Una sola borrachera. Y por experiencia propia, ustedes saben que yo me crié en Managua, ¿no? Terremoto del 72, 30 segundos y se fue al suelo toda la riqueza en casa y en cosas. 30 segundos. Lo recuerdo precisamente el día anterior. El terremoto fue pasado la medianoche. El día anterior yo había hecho mi último examen de carrera de Derecho. Por eso no me voy a olvidar. 30 segundos. Desapareció Managua y desaparecieron tantas cosas. Y los que presumían de tener muchas casas se fueron. Se fueron. Humilde condición transitoria. Y si de algo tendría que enorgullecerse el rico, es de la capacidad que tiene para hacer el bien con el dinero tan lleno de injusticia. ¿No le suena el Evangelio esa parte, verdad? Pues son palabras del Señor. De su humilde condición, pues se acabará la riqueza, como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba la belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Déjenme ser más cruel, me perdonan. Y los que presumían con no sé qué cosa, ya por el 79 vino la primera desmonetización. ¿Y de qué servía? Y cuando comenzaron a circular el billete que ya no servía para nada. Yo recuerdo que estaba en el Calazán de Managua y muy temprano, en cuanto se supo de la desmonetización, se supo allá en las horas de la madrugada, unas señoras muy simpáticas, yo era sábado,
Llegó al colegio que quería pagar la colegiatura de sus hijos. Le digo, señora, sábado no trabaja el colegio. Además, no se enteró que el dinero que usted tiene ya no vale, ya no sirve. Se enojó mucho, ¿no? Y unas veces piensan que los curas somos nosotros. Padre, y entonces no tiene importancia la riqueza. Sí tiene. Sí tiene. Y la importancia es poder hacer el bien con ella. Poder hacer el bien. Poder ayudar al que es económicamente más débil, sobre todo en su formación. Y por aquí viene ciertamente la educación. La educación. Y aquí viene el asunto de salud. Y aquí viene el asunto de... Padre, pero eso ya se encarga el Estado, ojalá lo hiciera en todos los países. Siempre en materia en que salen atrasados los gobiernos, todos los gobiernos. Por lo tanto son males. Con esto quiero terminar, y si se escandaliza alguien, que se escandaliza, y si no lo entienden me lo preguntan después. Estas divisiones entre ricos y pobres y todo, en el fondo tienen un pecado. O de alguien que experimenta que alguien le robó, lo explotó, le quitó lo suyo. Pecado. Y algunas veces no una sola persona, sino una entidad. O tiene como pecado el no haber administrado lo que yo tenía para hacer el bien. En el fondo es un pecado. Y hay pecados incluso estructurales, colectivos. Por eso se requiere la colaboración de todos para solucionar esas lacras, esos efectos de pecados sociales. Es cierto que hay diferentes responsabilidades, hay diferentes niveles, pero ¿cómo voy a negarme a ayudar a la persona que tengo más cerca de mí? Hay padres que usted, ¿y quién es está más cerca de mí que mi propia familia con la que comparto el techo? Y saben, y si no, déjenme decirlo, que el concepto sociológico de familia se entiende de diferentes formas. Algunos usan la familia estrecha, papá, mamá, hijo, nada más. Otros la familia extensa, papá, mamá, abuelitos, todos, tíos, primos. Y también está la familia eril, que son todas aquellas personas que comparten conmigo el mismo hogar. Y ahí están las personas que nos ayudan, si quieren los empleados que nos ayudan en la casa, que son parte como de esa familia. Padre, pero en Nicaragua si alguien dice no es así, yo le diría de verdad que no. O ya se olvidaron algunos, de personas, empleados, que hemos querido como segunda, tercera abuela, y que nos han querido como hijos o hijas, y que de alguna forma sentimos nuestra familia. ¿O no es así? ¿O no es así? Siempre presente que aquel que tiene más tiene mayor responsabilidad. Y siempre presente, con esto termino, Génesis capítulo 4. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta, por desgracia, la nuestra: ¿y a mí quién me hizo cuidador de mi hermano? ¿Y a mí quién me hizo responsable de mi hermano? Queridos hijos, tenemos que convertirnos, tenemos que cambiar.
tenemos que acercarnos más a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.